Bueno, como les decía, hoy vamos a estar hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, sobre cuál es nuestra visión de la vida. Buenas tardes, Juli, y bienvenida a una nueva edición de Una con Vos. Un placer siempre tenerte con nosotros. Juli, para comenzar esta linda entrevista, contanos primero qué es una visión. Bueno, vos sabés que la visión es, como la palabra lo indica, algo que vemos, pero normalmente lo vemos con los ojos cerrados, aunque suene una paradoja. Muchas veces hay personas que creen que tienen que ponerse con un papel y un lápiz a diseñar cosas, pero en realidad lo mejor que podemos hacer para crear un futuro diferente al que estamos teniendo es visualizarlo, es imaginarlo, es crearlo con nuestra mente. Entonces, desde esa visión que aparece en nuestra mente con los ojos cerrados, con una técnica específica que hacemos nosotros, se empieza a vislumbrar un futuro que tiene que ver con lo que nosotros queremos vivir de acá a una cierta cantidad de tiempo. Después de eso, se clarifica, se aclara, se le pone color, se le pone fecha, y una vez que tenés claro ese norte hacia el cual querés llegar, que le vamos a llamar visión, desde ahí es donde empieza todo el trabajo de cómo hacer para llegar ahí. A eso le llamamos visión. Serían entonces como los objetivos que tenemos a largo plazo por cumplir. Exactamente, pero más que objetivos, porque los objetivos nosotros los llamamos como aquellos pasos que vamos a ir cumpliendo para llegar a ese sueño final, a esa meta final en la cual hemos hecho esa visualización que te contaba. ¿Y de qué forma el coaching puede ayudarnos en descubrir esta visión de nuestra vida? Y bueno, el coaching es una disciplina que nosotros la utilizamos expresamente como para diseñar futuro en las personas. Acordate que la gran diferencia que tenemos con la psicología es que nosotros nos proyectamos hacia el futuro y acompañamos a la persona para que ese futuro que imagina, que crea, que visualiza, que desea, sea cumplible. Entonces, lo que buscamos es que todo eso que ha imaginado se pueda plasmar finalmente en un plan de acción que tiene sus características, que tiene tiempos, que tiene hitos, que tiene características para ir lográndolo, y esos objetivos siempre tienen que ver con distintos pasitos que nosotros le llamamos objetivos a corto, mediano y largo plazo, y recién ahí, cuando lo podés materializar en un plan de acción y lo podés plasmar, lo podés bajar a tierra, recién eso se puede volver cumplible, y ahí es donde nosotros empezamos a indagar con nuestros clientes si hay algo que puede estar limitando el cumplimiento de ese plan de acción. Entonces ahí es donde empieza la indagación profunda con nuestro cliente. ¿Y qué papel tienen justamente estas ideas limitantes en este plano visión de nuestra vida? Tienen todo el papel, porque si no trabajamos profundamente, porque esas creencias limitantes que están ahí operando en nuestra vida, que fueron adquiridas en los primeros años de nuestra infancia, operan en cada comportamiento que nosotros tenemos. Entonces, desde esos comportamientos es que va a ser posible o no eso que estamos imaginando. Entonces tenemos que descubrir y detectar junto con nuestro cliente qué podría estar operando como un obstáculo a la hora de querer conseguir eso que ha visualizado. Entonces se encuentra, se detecta, se reemplaza por otra creencia que sea posibilitante para la persona y que lo acompañe a llevar y concluir eso que quiere conseguir. ¿Y cómo podemos transformar esta idea limitante en una posibilitante, justamente, Juli? Mira, la mayoría de nuestros comportamientos son inconscientes, y la mayoría de las incompetencias que tenemos en nuestra vida son inconscientes. Entonces, una vez que lo haces consciente y encontrás esa creencia limitante, redactás una nueva creencia que sea posibilitante para vos. Por ejemplo, ayer estaba trabajando con una persona y entonces le emerge, tenía miedo a emprender un proyecto, entonces que ella lo tenía visualizado, lo tenía imaginado y todo, pero le había parecido miedo, que las emociones son las que nos van a disparar o mostrar que estamos pensando. Entonces, bueno, a través de la indagación surge una creencia inconsciente que es: no soy capaz de hacerlo. Entonces, cuando la persona se cuenta que no es capaz de hacerlo, obviamente lo que termina sucediendo es que no lo hace, pero eso estaba inconsciente en ella.
Entonces, una vez que lo hace consciente, yo le empecé a preguntar, bueno, contame algunas situaciones en las cuales vos hayas proyectado algo y si hayas sido capaz de hacerlo. Entonces conectamos a la persona con sus recursos, con aquellos elementos que sí les sirvieron en su vida para concretar proyectos. Entonces vamos conectando con la potencia de la persona, con eso conocido que ya sabe que le sirvió y lo tiene como recurso disponible para nuevas cosas. Entonces se da cuenta de que esa creencia que está teniendo de no ser capaz no es verdad, porque se da cuenta la cantidad de cosas que sí ha sido capaz de hacer y muy bien. Entonces, a partir de ahí emerge esa nueva creencia posibilitante, así tan simplemente como te lo estoy diciendo, es soy capaz de emprender un proyecto. Entonces, una vez que se define esa nueva creencia posibilitante para la persona, se orienta a los primeros pasos. ¿Cuál es el primer paso que vas a hacer para volver a poner en juego esta creencia de que sí sos capaz de emprender proyectos? Entonces, a partir de ahí empieza un anclaje, que es lo que se hace al final de la sesión, con una primera acción que vaya orientada a la materialización de eso que se ha propuesto. Que sería justamente lo que vos nos decías, esto de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, hasta llegar, al objetivo final. Exactamente, todos alineados. Lo importante de la visión es que cuando la tenés clara, todo, absolutamente todo lo que va sucediendo en tu vida, vas eligiendo si lo tomás o lo dejas en función si eso está alineado o no a lo que vos querés conseguir. Normalmente las visiones se pueden hacer a 5 años, a 10 años, se pueden hacer más cortas, todo depende del trabajo que se esté haciendo con la persona, ¿no? Pero cuando se tiene claramente eso, después es muy simple elegir si las cosas que te van sucediendo y apareciendo en la vida las haces o no, porque pueden estar relacionados o no con eso que vos querés conseguir. ¿Y cómo podemos saber, por ejemplo, a las personas que no tenemos claro todavía cuál es nuestra visión de la vida? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, mira, es una técnica que nosotros utilizamos, pero hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene muchas dimensiones, no tiene solamente, por ejemplo, qué va a pasar con mi trabajo. Normalmente la gente piensa, a ver, ¿de qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a ganar mi sustento? La parte financiera, la parte de adquisición de dinero para subsistir, y está bien pensar en eso, pero no es lo único en la vida. En la vida tenemos otras dimensiones que también las tenemos que pensar, también las tenemos que visualizar. ¿Qué quiero ver en mi vida, por ejemplo, de acá a 2 años en relación a mi pareja? ¿Qué quiero ver en mi vida de acá a 2 años en relación a mis amigos, o a las amistades, a las personas con las que interactúo? ¿Qué quiero ver de acá a 2 años en mi tiempo libre? ¿Qué quiero ver con mi cuerpo? ¿Qué quiero ver con mi dimensión espiritual? ¿Qué quiero desarrollar? ¿Qué cosas quiero aprender? Y eso tiene que ver con mi dimensión mental. Y así vamos acompañando a la persona a que en cada una de las dimensiones visualice exactamente qué quiere, realmente por qué quiere eso, y después empezar a pensar qué tengo que hacer para conseguir eso. Y ahí es donde empieza la parte de los planes de acción, de la bajada a tierra, de todo eso que sueña. Porque un sueño, esa es la característica de las visiones. Hay que soñarlo primero y está fantástico y hay que hacerlo porque lo creas al sueño. Pero después de eso le tenés que poner toda tu pasión, toda tu energía y fe de que es posible que lo vas a conseguir. Con esos 3 elementos, esa visión termina materializando. Bueno, Juli, vamos a la primera pausa musical y ya regresamos con esta entrevista. Dale. Estamos de regreso en Una con Vos. Hoy estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Pero antes les recuerdo el sorteo que tenemos, que se va esta tarde. Todo Rico nos regala una merienda. Tan solo nos tenés que mandar tu nombre, apellido y los 3 últimos de tu DNI a nuestro WhatsApp al 261-651-6001 o en nuestra fanpage de Facebook. Ahora sí, continuamos con ella, con nuestra querida Julieta Casnati, que nos está hablando sobre la visión que tenemos en la vida, cómo la podemos construir, cómo juegan los objetivos que nos planteamos en la vida a corto, mediano y largo plazo. Juli, quería comentarte esto que nos dijiste en el bloque anterior, esto de primero tenemos que soñarlo para después poder bajarlo a tierra. ¿Qué pasa cuando nos quedamos solamente en el sueño, cuando no logramos bajarlo justamente a esto, a concretarlo? Y justamente ese es el trabajo del coach.
Es decir, nosotros lo que hacemos es acompañar a la persona para que cree ese sueño, pero para después bajarlo a tierra y crear esos planes de acción que yo te mencionaba, necesita de un acompañamiento, y para eso nos entrenamos los coaches, para hacer las preguntas necesarias. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, tenemos el plan ontológico de acción, tenemos una tabla de metas, tenemos el GROW, que es una herramienta europea muy bonita para trabajar con metas y para encontrar cuáles son la realidad. Las siglas significan GOAL, que es meta, después la R, que es reality, que es la realidad. ¿Qué está pasando hoy en relación a esa meta? ¿Qué es lo que has conseguido? ¿Qué es lo que ya tenés? ¿Qué es lo que te falta? Es decir, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y demás. Después, ¿cuáles son las opciones? La O es de options en inglés, que es qué opciones tenés, cuáles son las diferentes opciones que se te presentan para esto que vos querés conseguir. Y después Will, que es la W, que es que tiene que ver con la voluntad. A ver, ¿qué grado de compromiso tenés con esta meta? Después también trabajamos con las reglas de oro que deben cumplir las metas para que sean cumplibles. También trabajamos con los indicadores de medición, es decir, qué cosas van a ir mostrando que lo que te propusiste lo conseguiste. Entonces, de acá a un mes, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a sentir? Esta es la evidencia. ¿Qué vas a escuchar? Y ahí trabajamos con la PNL, con todos los sentidos. ¿Qué vas a sentir con tu gusto? ¿Qué vas a tocar? Y emocionalmente, ¿cómo vas a estar? Entonces, desde ese lugar empiezan a encontrarse todas las evidencias que van a ir mostrando que se va alcanzando la meta. ¿Y qué pasa con el miedo? Que vos nos comentabas también en el bloque anterior, que a veces nos sentimos con miedo y nos decimos a nosotros mismos, no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo lo podemos trabajar? Bueno, ese miedo, como el ejemplo que conté en el bloque anterior, emerge de una creencia. ¿Por qué esa persona que yo te conté en el bloque anterior tenía miedo? Porque había operando de manera inconsciente una creencia que era que yo no soy capaz. Entonces, esto que se está contando de que no es capaz, con esto que yo te mencionaba, de conectarla con momentos en que sí había sido capaz, eso directamente ya se termina rompiendo esa creencia y aparece la verdadera potencia de la persona, y entonces ahí desaparece el miedo. Entonces, por ejemplo, había iniciado la sesión con miedo, porque cuando vienen a una sesión de coaching cualquier persona siempre viene con una emoción disfuncional, no viene feliz de la vida saltando porque consiguió y fue exitoso en algo, sino vienen porque hay algo que los está limitando, hay una emoción que está mostrándole que está trabada, que no consigue lo que quiere, que está sufriendo en definitiva. Entonces, a través de preguntas, esto que hicimos ayer fue una sesión Empowerment, que es una de las sesiones que nosotros aplicamos para devolver el poder a la persona. Entonces, inicialmente había llegado con miedo y después de trabajarlo se fue con un entusiasmo bárbaro, con una meta, con un anclaje, con una acción concreta para realizar y el primer paso para ir acercándose a esa meta que quería. Eso es coaching, es llegar desde una emoción disfuncional, desde algo limitante, desde algo que me estoy creyendo que no puedo lograrlo, para llegar a esa emoción funcional que te lleva al entusiasmo, a las ganas de ir hacia adelante, a las ganas de compartir, a la alegría, a la creatividad. La creatividad es una potencia innata que tenemos todos y que tiene que ver con la parte emocional, digamos, con la parte mental, perdón. Cuando emocionalmente me conecto con el entusiasmo, por ejemplo, es donde aparece la creatividad, es donde desaparece el miedo de mi parte prefrontal. La sangre, cuando hay miedo, vos sabés que es un fenómeno muy curioso, toda la parte prefrontal, que es donde está la conciencia, donde tomamos las decisiones y todo lo demás, se roba la sangre y nos quedamos como secos, por decirlo así. Entonces, cuando vuelve la emoción funcional para la persona, como el entusiasmo, por ejemplo, como la pasión, es donde vuelve otra vez a nutrirse de sangre y en donde empezamos a conectarnos con la creatividad, con las ideas, con la conexión, con todo lo que necesitamos para cumplir eso que queremos. Por eso es tan importante la pasión, hacer cosas que nos apasionan, justamente para lo que vos nos decías, no quedarnos secos, no sentirnos secos y encontrar esta visión de nuestra vida. Totalmente, y vos sabés que la pasión es una emoción que aparece, emerge cuando estamos conectados con el propósito de trascendencia de nuestra vida, cuando sabemos
qué queremos, cuando sabemos quiénes somos. Y desde ahí se conecta, digamos, mucho más fácil, o aparece mucho más fácil la pasión, porque estamos haciendo lo que hemos venido a hacer a este mundo. Entonces ahí emerge sola la pasión, emerge sola la voluntad, emerge sola la creatividad. También lo que pasa, Juli, viste que lo hemos hablado en otros programas, con el tema de la pandemia, del aislamiento, la gente también se tuvo que reinventar. Entonces también tuvo que aparecer la creatividad como también como un recurso para sobrevivir. Totalmente. Bueno, es que cuando logramos adaptarnos a los contextos como los que estamos viviendo en este momento, que cualquiera lo podría ver como una situación disfuncional, pero en realidad las cosas suceden. El tema es qué hacemos nosotros con eso que sucede ahí afuera, cómo respondemos a los estímulos del entorno, qué pensamientos emergen, en qué pensamientos nos descubrimos, porque esos pensamientos, por eso nuestra academia es coaching psicológico integral, porque trabajamos permanentemente con el pensamiento, con los relatos, con todas aquellas historias que nos contamos, que desde esas historias es de donde aparecen las emociones que o nos sirven o no nos sirven. Según que me estoy contando, es cómo me voy a sentir, y según cómo me sienta, es lo que voy a ser capaz de hacer o no voy a ser capaz de hacer, lo que voy a sentir que me merezco o no, lo que voy a poder o no. Entonces, según la interpretación que yo hago de lo que está sucediendo en el entorno, asociado a las creencias que tenga, va a emerger una emocionalidad posibilitante para mi vida, que me lleve a crear cosas, a salir de donde estoy, o limitante, y ahí es donde le hace falta un proceso de coaching, porque la persona se bloquea, la persona empieza a tener miedo, empieza a tener incertidumbre, empieza como a contraerse, así como las tortugas, viste, que se meten dentro del caparazón. Eso es lo que termina sucediendo cuando el miedo te toma, como diría Goleman, cuando nos secuestra el miedo, nos escondemos como una tortuga, y entonces ahí desaparecen todas las posibilidades que tenemos y los recursos con los que hemos trabajado y vivido hasta el momento. Entonces el trabajo del coach justamente es reconectar a la persona con esa potencia, con esos recursos que le sirvieron para muchas otras cosas, y que hoy, desde esos pensamientos que tiene, es como que tapan esos recursos, y nuestro trabajo es que los pueda ver, salir de esa zona de ceguera, limpiar todos esos pensamientos digamos siniestros que se está contando, y que empiece a conectar con esa luz interior que tiene, y con esos recursos que están a su disposición, pero que no los está pudiendo ver. El gran trabajo de los coaches es limpiar esa mirada ciega que tienen algunas personas y no pueden ver, y toda esa potencia que tienen interiormente. Juli, vamos a una nueva pausa musical y ya regresamos con esta linda charla para seguir hablando sobre esto de encontrar nuestra visión de la vida. Estamos de regreso en Una con Vos, estamos hasta las 21 horas haciéndote compañía. Hoy estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, sobre cuál es la visión de nuestra vida. En el bloque anterior hablábamos un poquito sobre esto de encontrarnos con nuestros recursos, limpiarnos de todas esas ideas limitantes que a veces en nuestro discurso nos impiden conectarnos con estos recursos. Juli, ¿qué hábitos podemos empezar a tener justamente para ir cumpliendo con estos objetivos que nos vamos proponiendo? Mira, recién usaste una palabra que me quedó resonando y quiero tomarla usaste la palabra discurso, y me encanta eso, porque cuando empezamos a ser observadores de lo que decimos, de lo que no decimos, es cuando podemos empezar a detectar por qué sentimos lo que sentimos y por qué tenemos los resultados que tenemos. Entonces, en ese relato, en ese discurso que estamos teniendo, es donde va a ir, donde está oculto, donde está disfrazado todo aquello que nos está impidiendo lograr que logremos lo que queremos. Entonces, lo primero que podemos empezar a hacer es primero observarnos, encontrar ese observador que tenemos todos, que es eso que han dicho durante tantos milenios los meditadores, que es el observador, que es observar lo que digo, observar lo que siento,
ir desarrollando esa conciencia de lo que me pasa, de lo que me digo, de lo que siento, de lo que le pasa a mi cuerpo. Y entonces a partir de todos esos registros empiezo a tomar poder sobre mí. En lugar de que las emociones me tomen a mí, soy yo la que empiezo a gestionar eso, porque empiezo a observar mis pensamientos y desde ahí puedo empezar a modificarlos, y al modificar mis pensamientos empiezan a aparecer otras emociones que me lleven a lo que quiero. Entonces lo primero que podemos hacer es empezar a observar. La palabra observar es una palabra muy bonita porque no tiene que ver solamente con la observación que hacen tus ojos, sino con observar los pensamientos, con observar el cuerpo, con observar las emociones, mi cuerpo, mis pensamientos. Y desde ese lugar es de donde van a empezar a abrirse otras opciones que hasta este momento no tenía disponibles. Uh-huh. Dijiste unas palabras muy bonitas, esto de poder sobre mí para poder controlar las emociones. Exactamente. Por eso la herramienta que nosotros hemos creado en nuestra academia, que se llama Empowerment, es justamente devolver el poder personal que tenemos cada uno de nosotros, y que por contarnos esos relatos que nos contamos es que nos creemos cosas que no son verdad, y desde esas cosas que no son verdad es que se nos impide, mejor dicho, nosotros mismos nos impedimos lograr lo que queremos. A veces nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo, el obstáculo que impide llegar hasta donde nosotros queremos, justamente por esto que nos vamos contando y nos vamos diciendo que no podemos lograrlo o que no es para nosotros. Mira, Flor, vos dijiste a veces, ¿sabes qué? Siempre, no a veces. Nadie nos hace nada. Si nosotros no estamos siendo capaces de conseguir lo que queremos, no es porque alguien nos haga algo, sino porque hay un obstáculo interno, personal, limitante, que nosotros mismos nos estamos poniendo. Por eso a mí me gusta mucho la metáfora de la cárcel mental. Es como que estamos apresados dentro de nuestra propia cárcel mental, y justamente el trabajo del coach es liberar a la persona de esa cárcel en la que se encuentra a través de preguntas y a través de ir mostrando que todo lo que se está contando no es verdad. Entonces desde eso es donde aparece la potencia esa que yo te vengo diciendo desde el principio, y aparece el empoderamiento personal. ¿Y qué pasa, Juli, por ejemplo, cuando nos vamos observando y nos notamos, por ejemplo, cosas en el cuerpo, cosas como que estamos cansados? ¿Tiene que ver justamente con que todavía no encontramos nuestra visión, que nos mantiene cansado de capaz la rutina o no llegar al objetivo que nosotros queremos? Mira, en realidad el cuerpo es una herramienta y es una parte de nuestro ser integral. No podemos desvincular el cuerpo de lo que sentimos, y tampoco de lo que pensamos, y de los resultados, y de nuestra dimensión espiritual, y de nuestra dimensión, es decir, todo está vinculado. Entonces cuando vemos algo en el cuerpo, no es eso solo, es eso asociado a una emoción, asociado a un pensamiento, asociado a lo que estoy experimentando, asociado a todas mis dimensiones. Entonces nunca tiene sentido verlo así de manera aislada, sino de manera integral. Por eso nuestra escuela es integral, porque tenemos una mirada global del ser humano. No vemos una parte, y así también los vemos a los equipos. No vemos un miembro del equipo. Cuando un equipo no funciona, no es por un miembro del equipo, es porque el sistema que está representando no está funcionando como sistema global. Bueno, con el ser humano individual pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos seres integrales que tenemos 8 dimensiones, y tenemos que buscar que cada una de esas dimensiones esté relacionada con las demás y no desvinculada, porque ahí es donde nos empezamos a fragmentar y donde dejamos de ser humanos, que es lo que nos caracteriza. ¿Y cuáles serían estas 8 dimensiones que nombraste recién? Bueno, según la escuela, cada escuela tiene su propia mirada, su propia epistemología. Desde nuestra escuela tenemos 8 dimensiones. La primera es la espiritual, que es donde está nuestro propósito de trascendencia, la parte más profunda. La dimensión existencial, que es aquella en donde se materializa en nuestra existencia ese propósito y eso que nos conecta con la pasión. Después está la dimensión mental, que es la que nos permite pensar, razonar, comunicarnos. La dimensión emocional, que es la que nos permite sentir. La dimensión física, que no solamente tiene que ver con nuestro cuerpo, sino con todo lo físico que nos rodea, con nuestros proyectos, con nuestra casa, con nuestro auto, con todo lo físico que nos rodea.
Y después están los 3 entornos en donde todos los seres humanos nos desenvolvemos, que esto es el aporte que nos hace la psicología social, que son el trabajo, todos trabajamos, remunerada o no remuneradamente, todos trabajamos, todos tenemos una familia, porque todos provenimos de un papá y una mamá, aunque vivamos solos, pero familia tenemos y provenimos de una, y además el tiempo libre, que es en donde cuando estamos funcionando de manera, valga la redundancia, funcional para nuestra vida, es donde aparece la creatividad, donde aparece la innovación, donde aparece esa iniciativa para generar cosas nuevas y todo eso. Esto también pasa, Juli, cuando nos liberamos de esta cárcel mental, que aparece esta creatividad, esta iniciativa. Totalmente, no puede aparecer eso si no nos liberamos de esa cárcel y no trabajamos todas esas creencias limitantes que nos están impidiendo lograr lo que queremos. Por eso el trabajo nuestro como coaches es liberar la potencia del ser humano. Y esto es lo que podemos encontrar en una sesión de empowerment que vos nos comentabas recién. Claro, la sesión de empowerment en nuestra escuela, que es la única escuela que la tiene, es justamente devolver el poder personal a la persona y encontrar esa creencia limitante inconsciente que está llevándolo a tener los resultados que tiene. Juli, vamos a una última pausa musical y ya regresamos. Estamos de regreso en Una con Vos, estamos a muy pocos minutitos de que termine este lindo programa. Hoy se va la media tarde de Todo Rico. Recuerden que para participar tienen que dejarnos su nombre, su apellido y sus últimas 3 a nuestro WhatsApp al 261-651-6001 o en nuestra fanpage de Facebook en FM1. Seguimos en esta entrevista con la directora de Coaching Psicológico Integral, Julieta Casnati. Juli nos ha estado hablando sobre cuál es la visión de nuestra vida, cómo podemos encontrarnos, el poder que tienen las ideas limitantes en nosotros y cómo podemos transformarlas a través de las ideas posibilitantes. Juli, hay una frase muy linda que la quiero compartir con vos y que vos también nos digas a ver de qué forma el coaching puede abordarla, que es que no existen los imposibles. Si crees que puedes, estás en lo correcto, y si crees que no puedes, también estás en lo correcto. Él la dice al revés, pero es así, es decir, lo que nosotros creemos es lo que creamos en nuestra vida. Así que si te estás creyendo que no es posible, no va a ser posible, y si te estás creyendo que es posible, va a ser posible. Por eso el poder de la visión, la visión, y ahí es donde recién estábamos hablando de los momentos de creatividad, de tiempo libre, de iniciativa, de todo eso, de crear básicamente. Y ese sueño se crea en esos momentos. Entonces, para las personas que nos están escuchando, pensando en cada una de sus dimensiones, yo los y las invito a que visualicen, que cierren los ojos, porque esa visión es interna, no tiene que ver con lo que veo hacia afuera, sino que es una visión interna. Entonces, internamente, ¿qué quiero ver? Y se empiezan a ver en cada una de las dimensiones que yo mencioné. Mínimamente, por lo menos, ¿qué quiero ver en el ámbito de mi familia? ¿Qué quiero ver en el ámbito de mi familia? En el ámbito de mi pareja, en el ámbito de mi trabajo, en el ámbito de mi tiempo libre. Básicamente eso, ¿qué quiero ver? ¿Cómo me quiero ver de acá a un año? ¿Qué quiero ver en mi vida? Cerrando los ojos, visualizando, tratando de encontrar la mayor cantidad de elementos posibles, desde los colores, desde lo que siento, desde todos los sentidos para crear eso. Y después de eso empiecen a trabajarlo. Si pueden ser acompañados con un coach, va a ser por supuesto mucho más efectivo el trabajo para poder materializar ese sueño. Pero ese sueño emerge, aparece, simplemente haciéndonos la pregunta, ¿qué quiero ver de acá a fin de año, por ejemplo? Como esto que nos mencionábamos al principio, esto de plantearnos objetivos cortos, medianos y a largo plazo. Entonces empezar con alguno relativamente más corto, que es a fin de año. Exactamente, podrías empezar como para practicar esto de diseño de futuro, de acá a fin de año, ¿qué quiero ver? Y una herramienta de la programación neurolingüística que es muy bonita, que se llama línea del tiempo, podés empezar a imaginarte, bueno, ¿qué tengo supongamos que lo logré, ya lo tengo, ¿qué tuve que hacer inmediatamente antes de eso? Y antes de eso, y antes de eso, y así hasta llegar al presente. Y así, de esa manera te va a quedar
un plan de acción con todo lo que tenés que ir consiguiendo, que le tenés que poner fechas, por supuesto, porque si no, no se cumple, y paso a paso cómo tenés que hacer para lograr eso que visualizaste y que querés ver a fin de año. A mí me pasó, Juli, que a veces anotando cosas en una agenda, el poder que tienen las palabras, ¿no?, que hablábamos recién, anotando en una agenda, después de unos años, cuando volví a leer la agenda, se habían cumplido la mayoría de las cosas que me había planteado. O sea, es el poder a veces de aunque solo de escribirlo. Totalmente. Vos sabés que en coaching aprendemos a distinguir en el lenguaje, y eso, la visión, es un tipo de distinción que se llama declaración. Cada vez que declaramos algo, es como que sale un mensaje al universo y termina sucediendo, porque ese es el poder de las declaraciones. Transforman la vida hacia adelante de las personas, pero como siempre, no alcanza con el sueño, hace falta también creer que es posible, por eso el trabajo con las creencias, y además de eso ponerle toda nuestra pasión, porque no es cuestión de generar un sueño divino y ya está, y que quede así. Y una cosa hermosa es dibujarlo. Si lo podés dibujar, ponerle la mayor cantidad de características posible, mucho más posible de que se cumpla. A veces no se cumple exactamente, a veces no se cumple exactamente en el tiempo en que lo planeaste, pero tenés muchas más posibilidades de conseguir cosas haciendo esto que no haciéndolo. Y a veces también pasa lo que, bueno, vos decías, Juli, esto de soñamos mucho en este tiempo libre, donde nos apasionamos, donde queremos un montón de cosas, pero no hacemos nada para cumplirlo. Tal cual, ese es un error típico de las vacaciones. Cuando estamos de vacaciones, en tiempo libre, tranquilos, relajados, sin tensiones, nuestra mente naturalmente empieza a soñar. Y entonces empezamos a crear cosas, a imaginar. Después volvemos, ese entusiasmo baja y al mes ya nos olvidamos. Entonces, te digo, pero hace tiempo leí el porcentaje, es mínimo, de la cantidad de cosas que la gente se imagina en vacaciones. Si ese sueño lo llegáramos a plasmar en un plan de acción, a ponerle fechas, a ponerle esa fe y pasión que te vengo mencionando, termina sucediendo, pero hay que hacerlo. Es decir, las cosas requieren esfuerzo, pero cuando estás conectado con tu propósito, estás conectado con esa visión, en realidad no sentís que estás trabajando y no te genera esfuerzo. Pero la verdad es que hay que hacer cosas, no es así coser y cantar, como decía mi abuela. Claro, no, y esto y el poder que, bueno, que hablábamos de los objetivos, ¿no? De más allá que no se cumplan en el tiempo estipulado, pero sí trabajar para esto que queremos lograr. Y eso que vos también nos decías en bloques anteriores, esto de que a veces todas las cosas que nos van pasando, si nos sirven o no para la visión final de nuestra vida. Juli, ha sido hermosa la charla con vos. ¿Querés dejar algún teléfono, centro de atención o redes sociales para compartir con la gente por dónde pueden encontrarte? Sí, mira, pueden ingresar a nuestra página web o escribir directamente a info@coachingpsicológicointegral.com, y ahí, bueno, tienen toda la información, tienen todos los programas que dictamos, tienen webinars, tienen videos, tienen papers, tienen todo lo que quieran para ver qué es lo que hacemos, y si alguno está interesado, en este minuto estamos empezando el programa para certificar como coach psicológico integral, así que si escriben, están a tiempo hasta esta semana. Bueno, Juli, ha sido muy linda la charla, nos reencontramos en una nueva edición. Un abrazo enorme.